Vamos a recibir a Pedro Gaite, él es economista. Vamos a hablar sobre esta baja del riesgo país. Suben los bonos, también en estos momentos se posiciona en 491 puntos básicos. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, gracias por sumarte. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por estar del otro lado. Bueno, a ver, baja del riesgo país, ¿no? Noticia ya de agenda en todos los medios. Bueno, analizando un poco lo que pasa con el panorama económico también, después de romper justamente el piso de los 500 puntos, ¿qué se espera, ¿no? También para Argentina? Sí, es positivo lo que está ocurriendo con el riesgo país. Creo que responde sobre todo al cambio en la política cambiaria del gobierno, Ujú. el cambio en el régimen de bandas que se empezaron a actualizar por inflación, lo cual permite de mínima que no se aprecie tanto el tipo de cambio real y sobre todo el cambio discursivo y que se está llevando a la práctica en términos de acumulación de reservas, Ujú. que era algo que venía pidiendo el mercado, el FMI, todos los analistas económicos veíamos que las reservas del Banco Central eran muy escasas y que eso generaba dificultades no solo para que baje el riesgo país, sino para estabilizar la macroeconomía de manera más sostenible, valga la redundancia. Y creo que finalmente el gobierno, ya sea por presiones o porque efectivamente se dio cuenta de la importancia de esta variable, tomó nota Ujú. y el resultado está siendo muy bueno. Lo que va de enero compró más de $1.000 millones de reservas y eso se está traduciendo en una baja del riesgo país. También es cierto que hay un contexto internacional que ayuda, Sí. el dólar está debilitándose, en general las monedas de los países emergentes y de la región se están apreciando, lo cual también ayuda en este contexto, pero efectivamente el tipo de cambio se mantiene dentro de las bandas, incluso cayó un poco y el Banco Central está comprando. Creo que hay que ser cauteloso Ujú. todavía. El inicio de nuevo del cambio de régimen fue muy bueno, pero cuando uno mira los factores que explican, sobre todo la oferta de divisas en estas 3 semanas, en este casi mes que lleva el Ujú. cambio de régimen, Sí. lo que ves que lo que está generando la mayor oferta es la deuda del sector privado, Ujú. la emisión de obligaciones negociables, algo también de crédito bancario en moneda extranjera, que fue una variable que a lo largo de estos 2 años en muchos momentos contribuyó a generar oferta. Pienso en el blanqueo, pienso después del Sí. acuerdo con el Fondo Monetario y hoy de nuevo está siendo muy importante ese factor. También es cierto que la demanda está algo retraída, la demanda de dolarización, estoy pensando, Ujú. porque en la previa de las elecciones la formación de activos externos había sido una locura, valores 5.000, 6.000 millones de dólares por mes, que creo fue también por cierto miedo a que haya una devaluación Sí. post-electoral. Muchas empresas, muchos individuos por ahí se sobrecompraron y Ujú. cuando no se materializó esta devaluación tuvieron que vender esos dólares. Se está viendo lo mismo con las importaciones. En septiembre, en octubre habían volado y después de las Sí. elecciones cayeron muy fuertes. En los últimos meses probablemente también, porque hubo empresas que aprovecharon para importar en la previa de las elecciones y hoy esa demanda cayó mucho. Entonces, considerando que tenés Ujú. una oferta extraordinaria por el endeudamiento privado, que eso en algún momento se tiene que pagar, es deuda que en general es a mediano o largo plazo, pero en algún momento esos dólares, esa oferta se da vuelta y es demanda. Claro. Y por otro lado, teniendo en cuenta que la demanda, tanto por dolarización de ahorro, digamos, como por importaciones, está contraída por este efecto que creo que había sobrecomprado y empresas sobreestoqueadas en la previa de las Bueno, elecciones, muchos también hay que viajando al tomarlo exterior, con... ¿no? Sí, el turismo sigue muy fuerte, lo que Ujú. da cuenta también que el tipo de cambio real sigue bajo. Cuando uno mira la serie histórica, el tipo de cambio está apreciado, incluso en el techo de la banda, el tipo de cambio real resulta bajo Sí. y eso se ve entre otras variables en el turismo en el exterior. El déficit de turismo está cerca de máximos históricos, cerca de 800, 900 millones de dólares todos los meses. Por eso, de nuevo, si el tipo de cambio real se mantiene en estos niveles, yo creo que el déficit de servicios va a seguir firme y en algún momento se empiezan a reactivar nuevamente las importaciones, que creo que es algo esperable que ocurra una vez que pase este fenómeno de empresas
sobreestoqueadas, si el gobierno sigue avanzando en esta apertura comercial un tanto indiscriminada que está llevando adelante, y sobre todo, si se reactiva la actividad económica, creo que las tensiones cambiarias podrían volver a aparecer. Pero de nuevo, me parece que la clave acá es que se mantengan las expectativas de evaluación bajas, que el gobierno logre convencer al mercado de que la tasa de interés va a estar por encima de la evaluación esperada, porque de esa manera el endeudamiento privado probablemente siga firme y la formación de activos externos, la dolarización por ahorro, se mantenga relativamente moderada, y en ese contexto creo que el gobierno puede seguir acumulando dólares. Sí. Pensando también en llegar a abril, mayo, que en esos meses, cuando llegue la cosecha gruesa, tenés esa oferta que es muy importante. Entonces, digo, la deuda privada está siendo un puente importante en estos meses hasta la cosecha gruesa, y una vez que lleguen esos dólares, creo que puede haber una tranquilidad cambiaria un poco más genuina, pero de nuevo, pensando más en el mediano y largo plazo, es clave que Argentina pegue ese salto exportador que se está esperando, que se empiecen a materializar las inversiones extranjeras, que la realidad es que todavía son solo promesas en el marco del RIGI, pero no están llegando. Y en ese contexto, bueno, uno podría pensar que este tipo de cambio es más sostenible. Después, obviamente, está la discusión más estructural en términos de las capacidades de desarrollo del país, de los sectores que pueden competir con este tipo de cambio, que lo que estamos viendo es una profunda desindustrialización, ¿no? Algo que ya vimos muchas veces en nuestra historia. Cuando tenés un tipo de cambio bajo y apertura comercial, los sectores que más lo sufren son los sectores más ligados al mercado interno, sobre todo la industria, y eso, más allá del problema de los dólares, tiene un problema en términos de empleo y de capacidades de crecimiento y desarrollo del país en el largo plazo. Bueno, y salarios que todavía siguen perdiendo, ¿no? Porque justamente están por debajo del índice de inflación. Ahí nombrabas el sector productivo, Pedro, y me decías que también hay que ser cautelosos. Por ahora nombraste varias variables que mantienen el tipo de cambio estable, un veranito financiero, si se quiere, también para el gobierno. Pero ¿qué pasa con el sector de la industria, ¿no? Porque seguimos viendo también los datos del EMAE, que los que siguen quizás generando un mejor desempeño son aquellos que tienen que ver con la minería. Bueno, ahí hablábamos recién del RIGI, ¿no? De la intermediación financiera, pero hay sectores que todavía no ven esa luz verde o esos brotes verdes, ¿no? Como a veces se dice. ¿Qué va a pasar para lo que sigue, ¿no? Del 2026? ¿Qué pasa si el gobierno no da esa luz verde, sobre todo para la industria local? Efectivamente, creo que hay como dos aristas de análisis. Una, la de más corto plazo, lo que puede ocurrir en el 2026, y otra más en términos estructurales de modelo de país. En el corto plazo te diría que el gobierno enfrenta un trilema, porque no puede al mismo tiempo acumular reservas en la escala que está planteando, continuar con la baja de la inflación y que crezca la economía. Porque la compra de dólares por parte del Banco Central implica una emisión justamente para comprar esos dólares, que por el momento el gobierno la viene esterilizando a partir de distintos instrumentos, retira esos pesos de la economía justamente para que no generen inflación, pero eso está repercutiendo, entre otras cosas, ese apretón monetario, el aumento de la tasa de interés. Entonces ahí, si acumula reservas, que creo que es algo muy necesario, tiene un trade-off entre inflación y actividad. Si no esteriliza esos pesos, probablemente haya más inflación, ni hablar si el tipo de cambio sube, que creo que es algo que no se puede descartar en absoluto. Ahora, si tenés tasas de interés más altas y también una inflación que efectivamente está encontrando un piso y hay serias dificultades para que perfore, por ejemplo, el 2%. Ya hace 7 meses que la inflación no baja, se acercó peligrosamente al 3%, y por más que se espera que baje en los próximos meses, hay ahí una inercia que es muy difícil que rompa el 2%, con paritarias que están cerrando por abajo de ese umbral. Entonces, el ancla cambiaria, que fue la principal herramienta que el gobierno utilizó en estos 2 años para contener la inflación, se agotó, y ahora parece que el principal ancla nominal pasan a ser los salarios. El problema es que esto genera mayor caída de salarios reales, que están en mínimos históricos, y eso imposibilita la reactivación de la economía, porque hay mucha discusión en teoría económica si las economías crecen por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Más allá de esa discusión conceptual,
está claro que cuando tenés una economía con un desempleo tan alto, por ejemplo, la industria está operando por debajo del 60% de su capacidad instalada. Entonces, en un contexto de fuerte capacidad ociosa, de fuerte desempleo, ¿qué empresario va a aumentar la producción si no tiene del otro lado una perspectiva de que alguien le compre esa mayor producción? Ni hablar en la inversión. ¿Quién va a aumentar la capacidad productiva de su empresa, comprar más máquinas, invertir productivamente si no tracciona la demanda? Hace unos días salió una encuesta del INDEC muy interesante en la que le preguntaban a los empresarios cuáles eran los principales factores que limitaban hoy el aumento de la producción, y más del 55% decía que era la insuficiencia de demanda, y más del 10% decía también la entrada de productos importados. Claro. Y ese es otro problema. Hay poco consumo, y el consumo que hay es crecientemente abastecido por productos importados que llegan abaratados por la apreciación cambiaria y la apertura comercial, por baja de aranceles, por flexibilización de medidas para arancelarias, etcétera. Entonces, en el corto plazo, el problema que veo es ese: si el gobierno prioriza la acumulación de reservas, que creo que es algo necesario, y se casa con las medidas que viene tomando para que la inflación no se acelere, el problema que veo es que eso repercute negativamente en el nivel de actividad económica, sobre todo, de nuevo, en los sectores más dependientes del mercado interno y del consumo, porque, como vos decías, cuando mirás a la minería, cuando mirás incluso al agro, cuando mirás los sectores energéticos ligados a vaca muerta, cuando ves intermediación financiera, aunque eso está más sesgado por factores estadísticos, los bancos tampoco es que la están pasando tan bien porque el crédito también se desaceleró mucho, pero bueno, ves estos sectores y efectivamente están creciendo. El problema es que tenés a la industria, al comercio, a la construcción, que son los sectores que más empleo generan y que, pensando en una estrategia de desarrollo a mediano plazo, sobre todo la industria manufacturera, creo que es un sector estratégico por el empleo, por el dinamismo de su frontera tecnológica, por los rendimientos a escala, por los equilibrios territoriales, por un montón de factores. Esos sectores están sufriendo mucho. Entonces está la discusión sobre cómo crecer en el corto plazo, y después la discusión sobre qué modelo de país queremos, qué especialización productiva, qué perfil de inserción internacional, y en ese sentido el modelo que veo al que aspira el gobierno tiene serios problemas, entre ellos la de la generación de empleo para poder emplear al conjunto de la población argentina. ¿Crees que en algún momento, ya para ir cerrando, se abandone el esquema de bandas cambiarias? Bueno, fue consultado también Milei por esto y dijo que cuando terminemos de limpiar el sobrante monetario, quizás se tome esa decisión. ¿Cómo ves eso? A ver, en la teoría, yo creo que en la cabeza del equipo económico les encantaría un régimen de flotación absoluta, sin ningún tipo de control cambiario. Ahora, creo que sobre todo algunos funcionarios, el ministro de Economía quizás aprendió de las experiencias pasadas que tuvo en otros gobiernos, incluso en este, dejar flotar al tipo de cambio en la Argentina, y ni hablar si no hay ningún tipo de restricción en el manejo del mercado cambiario, es muy peligroso. Yo no creo que ni en el óptimo ese es el modelo al que debería aspirar el gobierno, por factores estacionales, esto que planteamos, que la oferta de exportaciones de la Argentina está muy concentrada entre abril y agosto, podríamos decir. Entonces, en esos meses, si flotás de manera pura, probablemente tengas una apreciación y después tengas un salto del tipo de cambio en los meses del verano, en los que no tenés esa oferta y tenés mayor demanda por turismo, etcétera. Entonces, yo creo que cierta administración en el manejo cambiario es necesaria para la Argentina, incluso en un escenario en el que tenga más reservas y haya logrado estabilizar la cuestión cambiaria. Y lo mismo con los controles cambiarios. Creo que hay que entender que Argentina es un país bimonetario, que tiene que el argentino todavía ahorra en dólares, entonces hay que aspirar a levantar esos controles, pero que es un punto de llegada en el que hay que hacer las cosas bien durante mucho tiempo, porque el riesgo de permitir la compra indiscriminada de dólares, incluso para ahorro, para personas, para empresas, etcétera, tiene un riesgo de que se te vayan 5.000, 6.000 millones de dólares, como pasó en la previa de las elecciones, que es insostenible. O sea, no hay forma de financiar una formación de activos externos de esta magnitud. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que al gobierno le gustaría ir a un mercado más flexible y con menos controles. Creo que en el corto plazo no veo tanto escenario, porque la situación del frente externo sigue siendo bastante crítica
y creo que los funcionarios aprendieron de experiencias pasadas del riesgo que implica flotar y no tener ningún tipo de control cambiario en la Argentina. Bien, bueno, Pedro, clarísimo, como siempre, muchas gracias por sumarte y bueno, por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, saludos. Gracias, hasta luego.